Gusto saludarles y pasarla bien aquí con ustedes. Gusto en saludarlos. Y vamos a continuar con esta serie de este espacio que se ha diseñado para hablar de temas muy interesantes, los cuales mi amigo Martín Sánchez Morales domina. Y es un gusto, un lujo y un honor tener nuevamente aquí a mi amigo y compañero Héctor Garzán. Héctor Garzán, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto verlos nuevamente. Alicia Cruz, Alice, bienvenida amiga, ¿cómo estás? Hola, muy bien. De nuevo, feliz de volver a estar con ustedes. Felices todos. Y bienvenido, pues, Martín Sánchez Morales. Mi amigo Martín me dijo, es como se llama este espacio, aquí, entre todos. Muy bien. Pues aquí estamos ya para servirles. Vamos a platicar un poquito de un tema que está haciendo run run, sobre todo en estas fechas de la pandemia. Y este tema es el Mesoamérica, el mesoamericanismo. Entonces vamos a abordarlo y ojalá que les genere interés. Muy bien, pues vamos a explicarle nuevamente a las personas que la naturaleza de este espacio, que así se titula, mi amigo Martín me dijo en esta plataforma de Entre Todos, donde tengo el gusto de fungir como pues el hombre que invita al testimonio, y los invitamos a que sigan viendo esta serie de mi amigo Martín me dijo en esta plataforma de Entre Todos, donde mandamos un abrazo y un cordial saludo a Dalia Solís, quien es nuestra intérprete de señas. Un abrazo desde aquí, a donde quiera que te encuentres, y agradeciéndote siempre que tu trabajo hace mucho más bonito nuestro trabajo. Dalia, gracias mil. Y le explicamos a la gente, bueno, el espacio de mi amigo Martín me dijo, está diseñado para hablar de este tipo de temas como lo que es el día de hoy, el mesoamericanismo. Porque Martín Sánchez Morales, aparte de ser profesor de profesión, aparte de ser trabajador social, que ya lo hemos mencionado en otros programas, y de ser escritor, dramaturgo y muchas otras cosas, es un hombre estudioso de la historia, estudioso de las culturas mesoamericanas, estudioso de las culturas originarias de nuestro país y originarias de América. Y entonces este espacio está diseñado para que el especialista, Martín Sánchez, nos explique y nos dé luz acerca de este tipo de temáticas que estoy seguro van a resultar muy interesantes, y nos acerque a una lectura sobre estas culturas originarias y sobre la riqueza de nuestro país. Martín Sánchez Morales, sin más que decir y sin hacerle más alcanelas, paremos la introducción y te pediría que seas tú nuestro guía, nuestro líder espiritual, nuestro dirigente en este bello paseo por la historia de la cultura mexicana. Muchísimas gracias, Martín. Comenzamos. Al contrario, mi profe. Me gustaría comenzar esta intervención mencionando a una persona muy hermosa, que es la persona que tiene la palabra florida, es la persona de la que yo estoy abrevando todo el conocimiento que estoy adquiriendo, es mi Cujulajau, mi maestro, es mi maestro chamán. Él es descendiente de sangre acolúa y sangre maya, y él tiene toda la potestad, todo el poder para poder, perdón la redundancia, para poder generar estos espacios de conocimiento. El maestro tiene un centro que se llama Centro Holístico Providencia, y es él muy hermosamente, muy cariñosamente le llama el ombliguito. ¿Por qué el ombliguito? Porque es el centro donde se va gestando toda la sabiduría. Es el centro donde de alguna manera los que estamos con él estamos bebiendo de su palabra florida, de su conocimiento. Y una de las cosas que he aprendido de él es que antes que nada tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer primeramente a nuestros ancestros, a nuestros huehues, los que nos dieron la sangre, a los que por ellos estamos aquí y en este ahora, en este junto y en este cerca. Y también agradecerles a nuestros maestros, que son los que nos van guiando el camino, y sobre todo al maestro espiritual, en este caso mi Cujulajau,
que es el que nos permite de alguna manera conocer situaciones muy interesantes, muy hermosas, y que tenemos que hacer nuestras, no tendríamos que verlas desde el punto de vista didáctico académico, desde el punto de vista objetivo de lejecitos, ¿sí? No lo tenemos que ver así porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra sangre. Nosotros somos mesoamericanos. Antes que haber sido mexicanos, antes que haber sido hidalguenses, oaxaqueños, de la Ciudad de México, somos mesoamericanos, ¿sí? Todos nacimos en esta parte bendita del mundo que le ha tocado en suerte regenerar muchas cosas, reactivar muchas energías. Eso es lo que está sucediendo ahora. Tras bambalinas, mucha gente no se da cuenta, mucha gente habla por hablar, y para poder tener este tipo de conocimientos, lo primero que se debería de hacer es, pues, desaprender muchas cosas occidentalizadas, ¿sí? Desaprender muchos conceptos que desde el punto de vista occidental nos influyeron, nos infringieron, nos hicieron que nos aprendiéramos. Y también es muy importante comenzar a darnos cuenta de que el mesoamericano de hoy no es el mismo mesoamericano de antes, nos estamos reencontrando. Tenemos que aprender a valorar, y fíjense la palabra muy fuerte, pero muy seria y muy certera. Tenemos que aprender a amar a nuestros padres europeos, ¿sí? Porque aquí yo creo que algunos me la van a rayar, no, que son los que nos quitaron la religión, que nos quitaron la cultura, pero de alguna manera son nuestros padres, de ellos tenemos sangre ya europea, española, francesa, árabe, ¿sí? Fenicia, ¿sí? Entonces ya no somos esos mesoamericanos que generaron las civilizaciones, somos ya hijos de esos mesoamericanos, somos hijos de esas culturas hermosas, pero también de esas culturas europeas, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a aprender a amar a la sangre que tenemos en nuestras venas. No sé si ustedes quieran preguntarme alguna situación, alguna cosa, y comenzamos a platicar sobre este tema tan interesante. Si me lo permites, a mí sí me gustaría, antes de entrar a una más profunda reflexión, que lo vamos a hacer, haciendo acopio y suma a lo que acabas de decir. Yo a veces me he preguntado, cuando vamos creciendo, en la adolescencia, yo creo que a todos nos ha pasado, si sientes cierto odio, cierta rabia hacia la conquista, ¿no? Y obviamente, pues, cuando te hablan de España, lo ves con un dejo de molestia, ¿no? Uh-huh. Conforme vamos avanzando y comprendemos la historia y los procesos históricos y la riqueza que implicó, a pesar del duro encuentro que fue cómo se dio la conquista de América, pues descubres que somos una cultura muy rica y que gracias a ese encuentro, pues, aquí vivimos y disfrutamos de una pluralidad y de una diversidad de conocimientos, de culturas, de literaturas maravillosas. Y cuando escucho a la gente muy molesta todavía, que sí estoy de acuerdo con que, pues, una disculpa histórica no vendría mal, sí estoy de acuerdo con el hecho, pero con esta gente que todavía tiene mucho ese odio, ¿no? hacia que siente esta rabia, a veces me pongo a pensar, imagínate si en México se nos atravesara la oportunidad de conquistar algo nuevo, algo, lo que sea, que de repente dijéramos, nos vamos a lanzar al espacio y nos encontremos un asteroide igual de rico que la Tierra, y a los mexicanos nos tocara llegar. Y cuando dijéramos, ¿quién quiere venir con el capitán Martín Sánchez, que se va a ir al espacio? Y pues la gente más cultivada yo creo que diría, no, pues yo no, yo estoy muy contento aquí, ¿no?
yo creo que iría la gente más aventurera, ¿no? No precisamente lo mejor de nuestras culturas. Y si hiciéramos una tripulación con esa gente y llegáramos a conquistar, ¿crees, en esta pregunta hipotética, que seríamos abusivos? ¿O crees que seríamos respetuosos, que llegaríamos y no, mira, a nosotros nos agandallaron y hoy no vamos a repetir? No sé, me pongo a pensar y no es muy agradable mi imaginación al respecto. Muy bien. Yo creo que la pregunta está muy interesante. Te voy a decir, primero, el que nos conquisten o conquistáramos con gente más igual, como dirían los prehispánicos, con más igual, con gente de pueblo. No sería una garantía de que llegáramos, como llegaron los españoles, de gente bárbara y que nos sojuzgaron. Tenemos que hacer un recuento, por ejemplo, en Estados Unidos, con el Mayflower llegaron gente, pues, alguna muy culta, y sin embargo, ¿qué le pasó a las razas americanas? Una ¿no? barbaridad, fue una A las barbaridad. First Nation, No hay garantía. las primeras naciones, exactamente. No hay garantía. Ahora, si nosotros, lo que les decía, desandáramos, decodificáramos el concepto que tenemos, europeizado, occidentalizado, si nos daríamos cuenta de que ese concepto es un concepto muy, de un binomio malo y bueno, malo y bueno. Entonces, no creo que esa conquista hipotética que se realizara el mexicano pensando desde un punto de vista más latinoamericano fuera tan grosero, tan avasallante, ¿sí? Pero volvemos a lo Sin mismo. embargo, no sé si haya Tendríamos que garantía. deshacernos de muchas A cosas. veces veo como muchas personas de nuestro propio país, cómo se tratan entre sí, y me da tristeza. Ah, claro. Pongo a pensar, odian otras culturas como la española, como muchas, y digo, pero ¿por qué entre nosotros nos tratamos así? ¿Por qué me tratas de esta forma? Pero Porque bueno, estamos yo es una perdidos reflexión que a veces he hecho. No sé si nos tocara conquistar algo, si seríamos respetuosos, yo creo que no hay garantía. Sí. Entonces tampoco es como para odiar Esa es la palabra, profe. pasado. Esa es la palabra. Sí, no hay garantía porque, repito, tenemos una forma de pensar que tendríamos que despensarla, si me permiten el concepto, para poder retomar ese mesoamericano perdido que tenemos todos, que tenemos en el corazón y que tenemos en la sangre. Recordemos, por ejemplo, que en las civilizaciones prehispánicas, sobre todo mesoamericanas, el concepto de guerra era muy diferente al concepto europeo de que era conquista por conquista, ¿sí? Fíjate, Aquí, por ejemplo, sí, dime. No, adelante, perdón, te interrumpí, me vino una idea, termina y ahorita les comento esta anécdota. Va. Por ejemplo, los aztecas, los mexicas, cuando hacían conquista, llegaban, conquistaban el espacio que querían, pero le dejaban dirigentes de la zona a esa zona conquistada, les pedían sus dioses, y aquí era una cosa muy interesante, no destruían como los europeos llegaron a destruir las deidades de América, ellos tomaban, secuestraban a los dioses cautivos de las zonas conquistadas y las llevaban a una zona especial, a una zona sagrada. Esa zona sagrada era el Templo Mayor. Ahí tenían a todos los dioses de otras culturas, los tenían secuestrados. ¿Para qué? Para que le ayudaran a sus deidades a proseguir con el alimento al dios Sol. Entonces era muy interesante. El concepto de guerra era muy diferente. Decían, bueno, ¿y por qué si eran tan poderosos los mexicas? ¿Por qué no conquistaron más allá de? Pues es que el mexica no quería conquistar por conquistar solamente, él quería conquistar para mantener el orden del cosmos, el orden del universo. ¿Y cómo lo podía contener? Mediante la guerra, mediante los gobiernos teocráticos
y ellos buscaban por medio del sacrificio humano, que también está muy mal visto por algunos estudiosos, que se realizara, ¿sí? También, si quieren, después hablamos un poquito en cuanto al concepto que se tenía de los sacrificios o de la religión occidental con el concepto que se tenía aquí. De hecho, aquí en México, el concepto como Dios como tal, pues no tendría que derivarse más que es como hablar de deidades, ¿sí? Aquí no es el binomio, como les decía, el Dios bueno, el Dios malo, el Cristo y el diablo, ¿no? Aquí la situación era que una deidad tenía la potestad de hacerte bien o de hacerte mal, y no porque le cayeras bien, sino porque él estaba en su mundo mágico, y dentro de ese mundo mágico nosotros abrevamos, nosotros somos invitados a convivir con ellos, pero ellos están en otro nivel, esas deidades están en otro nivel, y esos niveles, pues para el ser humano, a nosotros los que nos toca, nos compete, es agradecer su estar aquí y el ahora, el proporcionarles esa ritualidad para que pueda seguir funcionando el orden cósmico, y eso no se entendía a nivel occidental. Era muy, muy curioso la forma de pensar de las dos culturas. Fue un choque muy tremendo, ¿sí? Un choque que tenía que darse de alguna manera. Era inevitable, ¿sí? Nada más que por ahí alguien, el choque que se dio tenía que generar el nacimiento de un sexto sol, ¿sí? Desde la época del encuentro entre las dos culturas, la española y la mexica, desde ahí tendría que haberse gestado el nacimiento de ese sexto sol. Alguien hizo algo malo, alguien hizo algo que trastocó ese embone de culturas y nos echó para atrás, ¿sí? Recordemos también que el concepto de tiempo mesoamericano no es lineal, no es cronológico como el europeo. Nuestro concepto temporal es espiral, ¿sí? Por eso decían los que saben que los mayas predecían el pasado, ¿sí? Y se solazaban en el futuro, en cuanto a lo recordaban el futuro y predecían el pasado. Para la gente a lo mejor dicen, no, pues estaba loco. No, es que es una espiral. Todo es repetitivo, todo es cíclico. Y eso a veces no se puede entender. La historia es cíclica, por supuesto. Uh-huh. Bueno, y después de esta introducción maravillosa y que estamos de acuerdo, no sé si los compañeros Héctor Garzán y Alice, estamos de acuerdo en que lo que tenemos hoy, nuestra actualidad, es muy rica, muy bonita, y yo creo que se debe en buena medida a que en este choque, que sí hubo abuso, por supuesto, se reconoce, se entiende, pero se dio una riqueza también de encuentro. Afortunadamente, entre las enfermedades que traían los europeos y que minaron, por supuesto, a la población natural de aquí, pues todavía tuvimos oportunidad de una mezcla, ¿no? Que tú citabas bien, en Norteamérica, en Estados Unidos, no se dio. En Estados Unidos no se mezclaron, extinguieron a las tribus naturales. Quedaron pequeños guetos ahí como pequeñas reservas casi Las reservas. De museo casi, no se mezclaron. En Uruguay, lo he citado en otros espacios, Dios. no se mezclaron, extinguieron a los charrúas uruguayos. Ajá. Y yo lo veo y digo, en México tuvimos la fortuna de que hoy somos una mezcla, gracias a que sí se pudo dar una mezcla de razas, ¿no? Uh-huh. Y hoy somos en parte españoles, en parte originarios, en parte árabes, en parte africanos, pero mezclados, ¿no? Al final del día, esta raza mestiza es bonita y es multicolor, como lo platicábamos en un programa de danza con Héctor Garzán, y es alegre y es viva gracias a esa mezcla, ¿no? Y a mí me gusta. No sé, Alice y Héctor, ¿qué opinen al respecto? Alice, a ver. Bueno, yo estoy teniendo problemas con mi internet. Sí vieron que me salgo, ¿verdad? Y de repente. Me saca. De repente, sí. Pues pues toda conquista es conquista. Y la conquista destruye, es destruir al otro. Incluso los aztecas, por lo que yo he leído un poco,
cuando conquistaban un pueblo, un reino, pues lo sobrebajaban, les exigían tributos, Lo sometían. lo sometían, perdón Ujú. por la palabra, lo sometían y los prisioneros de guerra, los que pues los mataban o les sacrificaban, y aparte se los comían en una especie de, de un guisado. Eso dicen que se los comían, incluso los mismos aztecas, los guerreros, que tenían un prisionero de guerra y repartían entre su familia esa comida. Entonces, pues es brutal, una conquista es brutal siempre. Y yo pienso que era de esperarse que llegaran los españoles a México, a América, porque pues Colón, eh, descubrió este continente como... Entonces era inevitable que vinieran, aunque digan que se equivocaron de ruta y eso, pero ya tenían conocimiento que aquí había otras tierras que ellos confundían con las Indias, pero era inevitable. De alguna forma tenía que ser ya sea españoles o franceses o ingleses los que nos hubieran conquistado y pues a lo mejor hubiera sido peor como nos fue, pero yo personalmente eso lo tengo como saneado. Como que sucedió, pues sí, inevitablemente sucedió. Aparte, pues, como dice Franklin, las dos culturas, los dos pueblos españoles con mesoamericanos o mayas y todo eso, pues hizo una riqueza de una cultura nueva, que somos los mestizos, que realmente somos los mexicanos actuales. Porque antes eran pues mexicas, mayas, olmecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hacer esa fusión, pues nace esta nueva nación que es México, a través de ese mestizaje de sangre, de idioma, de cultura, de tradiciones, de comida, de gastronomía, de vestimenta, que pues somos actualmente mestizos, los nuevos mexicanos. Por eso se llama México, porque es un nuevo país y de mestizos, ¿no? Exacto, No sé si dije exactamente. puras estupideces. No, al No, contrario. para nada, mi querido amigo ¿No? Al Héctor contrario. Garzán, nuestro doctor del alma. Alice, ¿Qué más, ¿tú qué piensas Franklin? al respecto? ¿O qué más, Martín? Ahorita les digo. Coincido en esta cuestión de que cualquier intervención, cualquier conquista, obviamente no va a ser como pidiéndole permiso a los demás, ¿no? Llegas con eso enfocado en tu cabeza y justo sí dejas todo lo que tú en donde estabas ya tienes establecido en tu cultura, ¿no? Y parte de eso pues está enriqueciendo a la otra, aunque parezca, bueno, vaya de una manera violenta también, pero se queda esta parte de el enriquecimiento cultural. Digo, para muestra tenemos todas las atriadas de las iglesias, de esas cosas que se conjugan en esto. A mí me encantaría que nos hablaras acerca de cómo todo esto que nos mencionaba sobre los ancestros, todas estas partes, cómo las ha modificado la visión occidental. ¿Qué cosas son las que son más evidentes? Muy bien. Si me permiten una intervención, Alice, podemos tomar nota de tu pregunta, si me lo permites, porque antes a mí me gustaría, antes, sin hacer menos, no para nada, esto de la modificación occidental, pero a mí me gustaría que antes Martín Sánchez, para toda la gente que lo escucha, porque lo escucha mucha gente, el concepto, primero nos dieras una introducción, amigo, a conceptos que tienen que ver con Mesoamérica, con el mesoamericanismo, y que muchos manejamos así con una ligereza, pero que en realidad yo lo confieso en este momento sin pena,
confieso mi ignorancia, pero no sabemos. Por decir, yo te quisiera preguntar, antes de comenzar este abordaje que Alice plantea, ¿qué significa chamán? Tengo una idea entendida, y a lo mejor estoy muy equivocado, de qué es un chamán. Y yo sé que tú nos vas a saber decir esto, y entender el concepto de chamán es importante para entender mesoamericanismo, ¿no? Entonces, yo te pediría que nos aclararas tres puntos yo tengo, que me gustaría, por decir, que nos dijeras qué es un chamán, qué significa, qué grado tiene un chamán mesoamericano. Explicaras un segundo punto, que es que nos dieras una ubicación geográfica de qué es Mesoamérica, qué compone Mesoamérica, y un tercer punto, culturalmente, qué debemos entender por Mesoamérica. Si nos pudieras hacer estas precisiones, y después, con todo respeto, amiga, sin una mala intención, abordamos lo que Alice plantea, que se me hace sumamente interesante. Pero sí te pediría yo primero una introducción a esto, si mis compañeros comentaristas lo ven a bien, por supuesto. Sí, perfecto. Entonces, sí, primero que nada, la palabra chamán no es una palabra mesoamericana, no es una palabra americana. La palabra chamán se tiene entendido, o sea, rastreado hasta las tierras de Siberia, ¿sí? En las tierras de Siberia se entendía como chamán a los hombres de poder, a los hombres cultos, a los hombres de la palabra. Así se traslapa ese concepto a Mesoamérica, y un chamán se tergiversa con todas las formas de pensamiento, y se cree que un chamán es un brujo, es un yerbero, es un diablero, es un nahual, sí, pero cada uno de esos conceptos tienen diferencias muy, muy importantes. Hablando en el caso de chamanismo en México, yo lo podría definir como el hombre de la palabra sabia, el hombre de la palabra florida, el hombre del poder. No es el chamán aquel que maneja hierbas y que te hace conjuros y que te hace magia. Esa es, si me permiten el concepto, serían chamanes de región 5, ¿no? Chamanes de región 6. Esos son gente que no entraría dentro de un concepto filosófico, de un concepto serio, de un concepto honesto del chamán. El chamán es el hombre de poder. El chamán es el hombre que tiene la palabra florida. Ese es lo que sería dentro de Mesoamérica un chamán en mi concepto. Ahora, en conceptos un poco más de nosotros, exactamente. La gente de a pie, ¿un chamán podría considerarse un erudito? Un hombre de palabra, un hombre de poder, ¿sí? Y les puedo decir que mientras más sabe un chamán, más expuesto está a la grandiosidad de las deidades, ¿sí? Él tiene que manejar mucho fuego, mucha energía, ¿sí? Y cuando ese chamán no hace bien su trabajo, cuando ese chamán no hace bien su intervención con las deidades, al que le va mal es al chamán, ¿sí? Y a la comunidad por la que él está viendo, a la que está representando, ¿sí? Por ejemplo, nos decía nuestro maestro Cojulajao, ahora con el niño que se ahogó en Xcaret, ¿sí? Cuando el niño se ahoga en Xcaret, ahí debería de haber ido un grupo de chamanes o un chamán a recoger el alma del niño y decirle, vengo por ti, para que descanses, ¿sí? Pero nadie fue. Entonces, esa energía del niño se va a quedar ahí y va a seguir generando situaciones negativas. Ahora, sí es cierto, hay muchos, como les decía, muchos chamanes de región 5, que sobre todo en lugares míticos como la parte maya o la parte zapoteca en Oaxaca, si de repente nos encontramos con personas que te dicen, no, pues yo te puedo hacer un casamiento a nivel maya, y te hace toda la parafernalia y te pone y te quita, pero es ya una invención occidentalizada, ya no es una tradición verdadera, como tampoco fue en un momento dado la tradición del Día de Muertos como la vemos a nosotros. A nosotros nos pasó a torcer muy feo la película de la Agente 007, cuando instituye el desfile de los disfraces
en el Zócalo. Eso no se da, no se hacía. Mas, sin embargo, por ser económico, por ser llamativo, por ser vendible, pues ahí ya lo tenemos. Y ahora ya es una tradición que no es cierto, no se da. Entonces, chamán es hombre de conocimiento. Que es una tradición mercadológica. 100%, 100%. ¿No? Ahora, en cuanto a Mesoamérica, el concepto de Mesoamérica se concibe ya por mediados del siglo pasado, el siglo XX, en los años 40, como tal, como concepto en sí. Pero Mesoamérica pues ya ha existido per se, o sea, por siempre en cuanto a su generación. Mesoamérica está ubicada en lo que sería la parte meridional de México para abajo, ¿sí? Estaríamos hablando de estados como parte de Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, todo lo que es el centro de México, todo lo que es el Golfo, hasta Centroamérica, ¿sí? Y se dice Centroamérica, se dice Mesoamérica, porque dentro de este espacio se dan culturas con una civilización muy, muy avanzada. Ojo, las culturas que nacen en Mesoamérica son civilizaciones, porque tienen toda una complejidad de cultura. Sin menospreciar a nuestros hermanos de Aridoamérica, ellos eran con una cultura muy grande, pero no tenían una civilización como la tenían los mesoamericanos. Podemos hablar de culturas mesoamericanas como los toltecas, los zapotecas, los teotihuacanos, los mexicas, y estos los tendríamos que dividir en periodos. Mesoamérica podríamos dividirla en un periodo preclásico, en un periodo clásico y un periodo posclásico. En el preclásico, algunos autores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que comenzó en el año 1500 a.C. al año 300, otros dicen que fue en el 2500 al 200, o sea, ahí tendríamos que, dependiendo de las fuentes que viéramos, el clásico sería del año 300 a 950 después de Cristo, y el posclásico del 950 al año de 1521, que es con la caída de los mexicas. ¿Ah? Entre estos periodos se pueden manejar culturas, civilizaciones muy importantes. Si, por ejemplo, en la época clásica, pues ahí tenemos a Teotihuacán. Teotihuacán, que hasta la fecha es un misterio muy grande. No sabemos qué idioma hablaron, no sabemos quién la fundó, no sabemos de dónde vinieron las personas, no sabemos cuál era su gobierno, su tipo de gobierno, ¿sí? Si la llamamos Teotihuacán es porque así la nombraron los mexicas cuando encontraron las ruinas, y era tan magnífica la ciudad que ellos dijeron es que aquí es donde se hacen los dioses, donde el hombre se hace Dios, ¿sí? Teotihuacán, ¿sí? Entonces, no tenemos conocimiento de verdadero y profundo de Teotihuacán. Ahorita, en el año 2021, se siguen haciendo descubrimientos muy importantes en Teotihuacán, muy, muy importantes, que nos están dando luz para ver qué es lo que pasó con esta civilización tan poderosa, ¿sí? Después de Teotihuacán, nos vamos ya a los fines del clásico con lo que sería la creación de Tula, ¿sí? Donde se dice la leyenda que gobernó Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl, ¿sí? El dios Quetzalcóatl, que unos dicen que fue un hombre, otros dicen que fue un dios, ¿sí? Nosotros hemos partido de la premisa de que todo dios en un principio fue hombre, y cuando fue generando su importancia, fue generando sus anécdotas, lo fueron magnificando y después deidificando, y fueron creándose algunos dioses de esa manera. Con Quetzalcóatl, cuando él se exilia voluntariamente y se va hacia el occidente, y se va al exilio porque lo hizo pasar una mala situación su hermano Tezcatlipoca, ¿sí? Que de eso después, si quieren, platicamos. Ahí es un viso donde el quinto sol, pues estuvo, o debería de haber muerto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que después, con el posclásico, llegan los mexicas y comienzan a retomar
la responsabilidad que tenían tanto teotihuacanos como toltecas, y vuelven a ser suyo la responsabilidad de seguir manteniendo en funcionamiento, en movimiento al sol. ¿Cómo lo hacen? Por medio del sacrificio humano, ¿sí? Que también hablar del sacrificio humano es generar mucha polémica, ¿sí? Como decía Héctor, sí es cierto, había canibalismo, pero era un canibalismo ritual, ¿sí? Lo que les decía de, por ejemplo, de Xipetotec, un dios que manejaba su ritualidad en el sacrificio del rayamiento, ¿sí? Al sacrificado se le descarnaba, se le desollaba, el sacerdote se vestía la piel del muerto y danzaba entre la gente, y la gente agarraba pedacitos de carne como óvulo, como hostia católica, se echaban su pedacito de carne, ¿sí? Cuando volvemos otra vez a la situación de la guerra, los aztecas, los mexicas, no iban a matar por matar a los contrarios. Su principal objetivo era obtener cautivos, ¿sí? Mientras más cautivos obtuvieran, mejor grado tenían después en los estatus, ¿sí? De Macehualtin pasaban a Pipiltin y llegaban a la élite de la sociedad. Cuando alguien llevaba 2, 3 cautivos de la guerra, ¿sí? Estos cautivos se les trataba con todos los honores, se les trataba con todo el respeto, nada, que tú eres mi esclavo, ¡guas! No, se les daba su espacio, se les daba su buena comida, se les daba aposentos limpios. ¿Por qué? Porque eran parte de la deidad a la que iban a servir dentro del sacrificio. Ajá. Cuando un sacrificado era llevado a la piedra sacrificial, le sacaban el corazón, y cuando era un cautivo de guerra, lo que decía Héctor, muy cierto, ¿sí? El que había dado a la persona sacrificada, a la persona que le daban a Dios, le daban la carne, ¿sí? Y se tiene conocimiento de que se hacía el pozole que conocemos tan rico, pero el pozole se hacía con el muslo y con los brazos del sacrificado. El guerrero que había obtenido el cautivo, él no podía comer de esa carne, era para ofrenda de su familia, ¿sí? Él ofrendaba esa comida para que tuviera la energía del sacrificado toda la familia. Hablábamos también de la ritualidad que se va generando en Mesoamérica, y volvemos otra vez a los conceptos tan disímbolos que se tenían en Occidente y que se tiene aquí. Decíamos, por ejemplo, en el ritual del nacimiento del fuego nuevo, que cada 52 años se hacía esta ceremonia, y en el cerro del Huachitepetl, que ahorita le llamamos el Cerro de la Estrella, se sacrificaba una persona, y era muy curioso porque el ritual era muy grande, ¿sí? En la mañana empezaban a romper cosas y a tirar todos los trastes y a romper la ropa, y empezaban a llorar, ¿sí? Y a apagar todos los fuegos, todos los fuegos. Llegaba la noche, subían al sacrificado, le abrían el pecho, le sacaban el corazón, y en el pecho del sacrificado encendían el fuego nuevo. Y cuando el fuego nacía, pues era una algarabía, y aplaudían y lloraban de alegría, y volvía otra vez la vida. Ese era el sinónimo de tener bien el caminar del cosmos, ¿sí? Era muy importante para los mexicas mantener en movimiento al sol, pero el sol, ese era el quinto sol, los mexicas lo estaban alargando, pues, ¿sí? Ya el sol quinto estaba muy gastado, estaba muy cansado, si se puede decir la palabra. Y entonces los mexicas, mediante el sacrificio, hacían que, órale, canijo, camina, 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 ¿sí? Y lo hacían caminar, ¿sí? Desgraciadamente, pues sea el sol. La energía, igual que las deidades, no es eterna. La energía nada más se transforma, ¿sí? Pero no es eterna en un recipiente, tiene que cambiar de recipientes. Y cuando este sol quinto se llega a cansar,
pues hay que darle otro nacimiento, y es la situación del nacimiento del sexto sol. ¿Cómo va a nacer el sexto sol? Con sacrificio. No podemos hablar de un sacrificio humano como en esos tiempos, pero sí tenemos que hablar de sacrificio ritual, y este sacrificio ritual tiene que ser sacrificio en cuanto a volver a nuestras raíces, en cuanto a volver al respeto que se tenía con nuestros mayores, en cuanto a ponderar nuestras culturas, nuestros idiomas, en cuanto a respetar a la gente que nos dio pues la sangre. Estoy hablando también de europeos, estoy hablando también de africanos, estoy hablando de todos los que están conformando ahorita el mestizaje del mexicano. Entonces, esos son partes del sacrificio, hacer las cosas bien y de buen modo, ¿sí? Porque si las hacemos así, ahí se va, ¿sí? No es un ritual propio para dar movimiento a una energía tan grande, ¿sí? Tan grande que es el sexto sol. Entonces, los mesoamericanos tienen mitos muy, muy importantes. Esos mitos llevan a una ritualización, y esa ritualización nos lleva a explicarnos de una manera más profunda la realidad en la que estamos viviendo, ¿sí? Y lo que me decía mi Cújula Jau es que tenemos que comenzar primero, y esta es un poquito de la pregunta de Ali, tenemos que comenzar a rescatar a nuestros ancestros. Y cuando nosotros comencemos a reconocer de dónde venimos, vamos a comenzar a redescubrir la magnanimidad que tenemos, la magnificencia que somos como seres humanos, como parte de mesoamericanos que somos, dando el respeto y dando el lugar a nuestros ancianos, a nuestros viejos, a nuestros huehues, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, conocemos, no al 100%, por lo menos una visa de nuestro árbol genealógico? ¿Quiénes fueron nuestros abuelos? ¿Quiénes fueron nuestros bisabuelos? ¿Dónde vivieron? ¿Qué deidades les hacían culto? ¿A qué santitos? ¿A qué vírgenes? ¿A qué tipo de cristos? Porque hay muchos cristos: el Cristo del veneno, el Cristo del milagro, el Cristo del rebozo, ¿sí? Todo eso nos está dando la identidad de nosotros como mesoamericanos. Tenemos que rescatar primeramente a nuestros ancestros y también a nuestros maestros. Tenemos que darles su lugar y no estar peleados con lo que ya pasó, ¿sí? Como ustedes dicen, el encuentro fue brutal, fue un choque de dos titanes, culturalmente hablando, y aquí también quiero hacer un hincapié en que se ha denigrado mucho a Moctezuma Xocoyotzin. Yo diría a nuestro padre Moctezuma, porque a fin de cuentas se le ha vituperado, no, que fue un cobarde, no, que fue un ignorante, no. No, Moctezuma fue un gran líder, fue un gran Huaytlatoani, un gran hablante de la verdad, fue un gran chamán, pero que le tocó pues este encuentro, este choque tan tremendo. Él ya tenía toda una estrategia de dar el cambio, dar un cambio que nos hubiera beneficiado tanto a europeos como a mesoamericanos. Repito nuevamente, alguien hizo algo muy malo, que nos echó para atrás toda ese cambio, esa estructura que iba a nacer. No lo quiero decir, pero para mí, yo muy particularmente, yo siento que aquí el malo de la película fue un señor que se llamó Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, cuando llega Pánfilo de Narváez a querer sojuzgar a Hernán Cortés, Cortés tiene que salir a convencer a la gente de Pánfilo de Narváez para engrosar sus filas, pero en ese entonces estaba la fiesta del Tóxcatl, y la fiesta del Tóxcatl es una fiesta muy hermosa en donde se juntaba todos los pipiltin, toda la nobleza, y dentro de la nobleza pues iban con brazaletes de oro, con collares de oro, con besoleras, era mucha tentación para gente envidiosa, para gente pues avaricienta. El señor Pedro de Alvarado cayó en eso, y fue cuando se llega a la gran matanza del Templo Mayor.
cuando llega Cortés y descubre lo que hizo su subordinado, pues no le queda más que trastocar también la estrategia que tenía, y ahí es donde se desbarató todo lo que se tenía que hacer con este encuentro de dos culturas. Pero es triste, porque nos hubiéramos ahorrado 500 años de malos gobiernos, 500 años de corrupción, 500 años de pobrezas, de incertidumbres, y no me crean, pero también a veces pienso que 500 años de situaciones físicas, naturales, que no las hubiéramos tenido tan crudas como se nos dio, ¿sí? Porque alguien hizo mal las cosas, básicamente. Así pasa normalmente, maestro. Cuando alguien hace malas cosas, el costo es muy caro para muchos. Sí, Bueno, ahora sí, definitivamente. después de esta introducción muy enriquecedora y muy agradable y bonita, sí, yo quisiera retomar con Alice esta parte de la que hablaba de la occidentalización. Adelante, amiga. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, porque esa ya la contestó Martín. A mí me dio curiosidad esta parte que dices que todo Dios en un principio fue hombre. ¿Cómo se hacía ese paso de hombre a Dios? ¿Qué Es necesitaba? muy interesante. Es muy interesante la situación porque el hombre va creando fama, y al ir creando fama van generándose versiones nuevas. Es como los viejitos que de repente están platicando y le dice un viejito al otro: no, yo fui a la presa y pesqué una carpa así. Y el otro dice: no, yo fui a la presa y pesqué una carpa así. Y al otro: no, pues, ¿te acuerdas que mi carpa era así? Sí, pero la mía era así. Y se va haciendo, se va haciendo. Es como la bolita de nieve, que se va por la pendiente y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y si un hombre mató en una guerra a 5, ya después dicen que mató a 15, y después no, que mató a un ejército, y no, después que no le vieron ni el polo. Y se va generando primero la leyenda. Después de la leyenda va creciendo el mito, y dentro del mito va generándose pues ese nacimiento de Dios, ¿sí? No podría decirte que es una constante, ¿no? Porque la mitología puede ser que nos hable de deidades que no tienen nada que ver con el ser humano como tal. Si estaríamos hablando de Xipetotec, de Tezcatlipoca, de Huitzilopochtli. Bueno, Huitzilopochtli también se cree que en un momento dado pudo haber sido hombre, ¿sí? Cuando salió de Aztlán, que era junto con Tenoch, que eran los sacerdotes que guiaban a los aztecas en ese momento, ¿sí? Y que fue generando esas aventuras de las que te hablo, y fue generando después el nacimiento del mito de Huitzilopochtli, que dentro de los mitos son muy, muy hermosos. Mesoamérica tiene un panteón de deidades comparable con el panteón griego o con el panteón escandinavo, ¿sí? Nuestras deidades son tan humanas a veces que nos daría miedo, ¿sí? Por ejemplo, el mito del quinto sol es hermoso, ¿sí? Cuando dicen que Quetzalcóatl vio que sus hermanos Dios estaban muy tristes porque los hombres que había en la tierra pues, eran muy apáticos, y dijo: ya este cuarto sol ya valió, ya hay que darle fuego, hay que tronarlo, y hay que hacer que nazca el quinto sol. Y entonces convoca a todos los hermanos dioses en Teotihuacán y les dice: pues, hermanos, tenemos que hacer el quinto sol, tiene que nacer el nuevo sol, pero tenemos que tener un Dios pues, que sea carita, carismático, papacito, acá. Y había un tipo que se llamaba Tecusistecatl, y así como el Gordolfo Gelatino de los años 70 dijo: pues yo merengues, ¿sí? Y entonces dijeron: bueno, pero ¿y qué tal si de repente le pasa algo a Tecusistecatl? Pues hay que tener un plan B. Entonces, ¿quién? Nadie. ¿Quién? Nadie. Y de repente un jorobadillo, pecoso, graniento, un dios de tercera, Nanahuatzin, el buboso significa. Dice: pues si quieren, yo también, ¿va? Entonces se empiezan a preparar,
y Tecusistecatl pues ofrendaba en su sacrificio a los dioses, para simular la sangre, agarraba coral rojo y tenía sus escudos de papel amate muy hermoso, y todo era parafernalia. Y Nanahuatzin, ¿no? Él sí agarraba espinas de maguey y se pinchaba tanto pene como tetillas, como orejas, como lengua, y ofrendaba su sangre. Cuando llega el momento, hacen una gran hoguera en la pirámide del Sol en Teotihuacán, y le dice Quetzalcóatl, Tecutitecatl, lánzate. Entonces se avienta la primera vez, y ya cuando va a llegar al fuego, le da miedo, se echa para atrás. Se avienta una segunda vez y le vuelve a dar miedo. Y a la tercera vez dice, no, pues no tiene los arrestos. Dice, a ver tú, Nanahuatzin, y él a la primera, va. Entonces, cuando él se avienta, hay una versión que dice que Tecusistecatl le dio pena, le dio vergüenza que un dios menor tuviera más valor que él, y entonces también se aventó, ¿sí? Comienzan a ver pues que no salía el sol y que no salía el sol, y a las 500 sale por el oriente, ¿sí? Pero atrás del sol sale otro sol más pequeño, y ese qué, no, pues era Tecusistecatl que va atrás de Nanahuatzin. No, entonces agarra a uno de los dioses y agarra un conejo y ¡bum! Un conejazo en la mera jeta al pobre de Tecusistecatl, y se convierte en la luna. Pero veían que Nanahuatzin, pues como era buboso, como era cojito, jorobadito, no caminaba, no avanzaba, entonces decía, ¿qué hacemos? No avanza. Y dice Quetzalcóatl, pues vamos a matarnos, vamos a sacrificar nuestra sangre de dioses, al fin que somos inmortales, vamos a morir en este momento para renacer, pero con nuestra sangre vamos a darle movimiento al sol. Todos dicen, va, todos, menos el dios Xolotl. El dios Xolotl, que es una advocación también de Quetzalcóatl, pues dice, no, ni más, yo no me quiero morir. Y entonces Quetzalcóatl empieza a matar a todos, ya nada más le quedaba a Xolotl, y Xolotl va y se esconde, primero se va entre los breñales y se mete ¿cómo se llama? A la milpa, se convierte en jilote, y de repente, aquí estás, hijo de tú, va, lo corretean y se convierte en perro, de ahí el Xoloitzcuintle. No, pues te voy a matar, no, entonces va y se mete al agua y se convierte en ajolote. Y ahí es donde llega Quetzalcóatl y te llamabas, ¿sí? Y cuando lo sacrifica, solo sube al cielo para darle la energía, pero es el planeta Venus, se convierte en Venus, que es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, con la sangre de los dioses comienza a caminar el sol, el quinto sol. Los aztecas, los mexicas, cuando se dan cuenta de que el sol necesita alimento divino, el alimento divino es el Ixtli, es la sangre, ¿sí? Comienza a generar el sacrificio humano. Y lo más grandioso de un ser humano para alimentar a una deidad es su sangre, ¿sí? A partir de ahí, el mexica sacrificaba en pos de generar ese movimiento del quinto sol. Una cosa interesante, yo lo platicaba la otra vez con Franklin, decían que nuestra cultura es muy, muy violenta, muy sanguinaria, muy criminal. Yo les puedo decir, por lo que he estudiado, que en los tiempos mesoamericanos, en los tiempos que más conocemos, que es el posclásico con la cultura mexica, la autoridad era muy, muy, muy estricta, ¿sí? Muy estricta. No había asesinatos por darse, no había robos, no había violaciones, no había faltas de respeto a las mujeres. Cuando decían que el sacerdote el mexica era sanguinario, es porque los sacrificios los hacían en recintos sagrados, exprofeso nada más para eso. Y esos sacrificios no podían salir de un recinto sagrado. Por eso eran las pirámides, por eso eran los teocalis, los cus, como les decían los españoles. Porque si tú querías sacrificar fuera del espacio sagrado, pues, te hacías acreedor a una sanción, que podría ser desde un castigo muy severo hasta la muerte, ¿sí? Ejemplo, si un joven lo encontraban bebiendo el ocri, el pulque,
si estaba fuera de una situación ceremonial, lo mataban a pedradas, ¿sí? Lo lapidaban, ¿sí? No era bien visto, ¿sí? El Calmeca, cuando llegaban los alumnos, y si un alumno se portaba mal, era muy curioso porque iban los sacerdotes, los maestros sacerdotes, se llevaban al niño maloso al Calpulli, donde estaban sus papás, se ponían a media calle y empezaban a gritar a los cuatro vientos: señores fulanos y sutanos, les traemos a su hijo, es una porquería de ser humano, ustedes como padres no supieron educarlo, es la vergüenza de nuestro pueblo, es la vergüenza de nuestra sangre, y les decían tanto, que era tanta la vergüenza que se preferían irse del Calpulli, ¿sí? Ellos iban contra todo, ¿sí? Entonces, la ritualización del sacrificio humano estaba bien fundamentada, tenía su reglamento bien estructurado y no era sacrificar por sacrificar. Algunos autores dicen que cuando Ahuizotl llegó al poder, se sacrificaron a más de 20,000 almas en menos de 3 días, cosa menos que imposible, ¿sí? Otra situación que también se dice del sacrificio, cuando Bernal Díaz del Castillo dice que estaba llorando Cortés en la salida de la Noche Triste, dice: yo me fijé al Q y desde donde estaba vi cómo subieron a 2 de mis compañeros españoles, los desnudaron, los hicieron danzar y después los sacrificaron, ¿sí? Y bueno, pues qué buena visión tendría don señor Bernal Díaz del Castillo, porque de Popotla al centro, por muy despejado que estuviera, estaba canijo, ¿no? O solo que estuviera Catalejos. ¿Sí? Entonces hay cosas que son ciertas, pero que se exageraron, ¿sí? Algunos, los que están en contra del sacrificio humano, que dicen los mexicanistas, que en México no hubo sacrificio humano, se ha comprobado, hay unas moldes de piedra que se llaman cauchicalis. Los cauchicalis están llenos de hemoglobina. No sé si se pueda ver, los cauchicalis es este es un cauchicali, ¿sí? El de abajo también es otro cauchicali, y es donde se ponían los corazones de los sacrificados, ¿sí? Entonces se sacaba el corazón, se ponía ahí, el cuerpo se aventaba por las laderas de la pirámide, y el pueblo tomaba el cuerpo para conseguir los siguientes ritos, ¿no? Entonces, sí hay mucho que hablar del sacrificio humano, pero hay que desmitificar cosas que nos han hecho daño como nación, pero también hay que ponderar lo que nos ha hecho un pueblo de guerra en el sentido más puro de la palabra. No un pueblo de guerra agresivo ni sojuzgador, sino un pueblo de guerra de echarle ganas a la vida, de siempre estar al pendiente de todos los demás. Si tenemos el espíritu de una señora que se llamó Citlalmina, Citlalmina era la novia de Tlacaele, que nunca se casó con ella, nunca tuvo una vida marital, porque los dos estaban consagrados. Pero Citlalmina, cuando veía que el pueblo mexica estaba en desgracia, ella comenzaba a organizarlos y después los dejaba a libre albedrío. Y el mismo pueblo sacaba adelante el problema. Y el espíritu de Citlalmina nos ha visitado en 2 ocasiones muy importantes, en el 85 y en el 17. Sobre todo en el 85, cuando el gobierno se quedó pero mudo, cuando el señor de la Madrid de repente brilló por su ausencia y en lugar de ayudarnos nos desayudó pero tremendamente. Yo estuve haciendo brigadas en la UNAM y cuando llegábamos, no es que ya dice que el ejército que ya no pueden entrar, oye, pues ya tenemos aquí las medicinas, tenemos el agua, tenemos esto, y no nos dejaban, ¿sí? Entonces en lugar de ayudarnos, nos desayudó, ¿sí? Pero apareció el espíritu de Citlalmina. Y los que están mucho más jóvenes no me dejarán mentir, en el 17, del 2017, que hablábamos de nuestras generaciones, que la generación de los niños, que la generación de los que no saben hacer nada, que a mí me dieron una lección tremenda mis hijos, mis alumnos, cuando los vi en la esquina de la escuela, en el edificio que se cayó, haciendo vallas, haciendo cadenas para sacar cascajo y para buscar alimentos, y que nos traían agua y que nos traían comidas y tortas, no sé de dónde salían. Y yo ahí sí pensé, mi madre Citlalmina, aquí está. Y aquí estamos, somos una nación poderosa, que el chiste es que nos la creamos y que nos demos cuenta de que como mesoamericanos estamos dormidos y que tenemos que despertar, porque nosotros,
como pueblo, nos compete el generar una nueva visión cultural, no de Mesoamérica, sino del mundo. Eso es bien importante, bien, bien importante. No, mi amigo Martín, pues aparte de bastante interesante, repito lo que dije al principio, estamos seguros de que tú nos ibas a dar luz de este tema, pues, y verdaderamente nos has dado luz, muy interesante, muy entretenida tu crónica, hermano, de todas estas cosas que de algún modo, en lo personal yo digo, ¿no? Sé algunas partes, pero obviamente no como tú con esta amplitud, sé algunas cosas y tú pues nos vienes a terminar de ilustrar, ¿no? No, y antes que nada, quiero pedirle, si llega algún día a ver esto mi maestro, quiero pedirle perdón porque de veras no soy nada a comparación de la sabiduría que él tiene en cuanto a no lo que sabe, sino cómo lo aplica, ¿sí? Este conocimiento es para aplicarse y yo creo que yo estoy en cierre, estoy en pañales, yo soy indigno incluso de estar dando esta plática porque me falta muchísimo por hacer, muchísimo. Mas, sin embargo, pues siguiendo los pasos de mi maestro, ojalá que algún día, como dije en uno de mis escritos, ojalá que algún día pueda tener la dignidad de poderle amarrar las agujetas de sus tenis. Ojalá. Héctor Garzán, yo estoy seguro de que tú quieres decir algo, amigo. Pues no, pues muy ilustrativo lo que nos platica Martín. A mí siempre me ha gustado mucho la historia de México y estas narraciones que hacen de los tiempos prehispánicos y todo. A mí me fascina. Las veo como una película. Cuando Martín está narrando de los nombres de los dioses, pues lo estoy viendo en mi mente, ¿no? Yo también lo único que sé es, por ejemplo, que en la Gran Tenochtitlan, los aztecas y todo, pues eran muy educados, o sea, el pulque no lo podía tomar cualquiera. Y si No. alguien se atrevía a tomar pulque y se ponía pesado, grosero, usted recibía un castigo muy fuerte. Todos sabemos que los españoles se maravillan cuando llegan a Tenochtitlan, de una ciudad como no existía en el mundo, tan grande, tan bien trazada, tan limpia, con unos edificios hermosos. No existía en el mundo una ciudad como la Gran Tenochtitlan. La destruyeron, desgraciadamente. Nuestros ancestros de aquella época pues eran muy limpios, muy rectos. Yo ahora que me puse a investigar sobre el folclore cuando hice la producción de los shows mexicanos, pues compré libros, revistas, y la moda de las mujeres era extraordinaria. Hay un traje de una señora, bueno, que le sacaron de una estatuilla que lleva 2 palos así abiertos, que caminaba con sus brazos abiertos para que vieran su traje que se había hecho, con bordados, con cosas. Entonces, que dicen ahí en esos libros que los peinados de las mujeres aztecas y prehispánicas pues, que usaban en aquella época, pues se han usado en todo el mundo, sin querer, sin querer, porque la mujer siempre se ha arreglado el cabello de una forma, de otra, y ya las aztecas usaban sus trenzas acá enredadas, sus adornos, eran muy adornadas, igual los hombres. Como decía Martín, si había un guerrero que apresó a 5 enemigos, pues subía ¿cómo se dice, Martín? De estatus, de Subía de categoría. estatus. Sí. Ya podía usar plumas, porque las plumas para... Podía usar incluso unos unos calzones un poco más largos. Los mazahuales no podían usar ropa, por ejemplo, de algodón. Ellos usaban el ixtle, porque eran mazahuales. ¿Sí? Y nada más cierta gente, cierta categoría comenzaba a utilizar el algodón. No todos lo podían utilizar. La máscara y las capas era para gente muy privilegiada, que había hecho grandes cosas por su pueblo. Y las plumas, no cualquiera las usaba.
tenían que hacer méritos en guerra, en la ciencia, en las artes, para poder usar plumas. Eso era, pues, un estatus, ¿no? O sea, como la gente de ahora que usamos corbata, y la gente que, un granier que tiene 15 zapatos, o 30, 80 zapatos carísimos, ¿no? Así supongo que eran las plumas, ¿no? Que nos daba estatus de superioridad. No, era una gran civilización. Los reinos, caminaban 5 o 20 kilómetros y había otro reino, y había otro y otro y otro, que hablaban diferente, tenían costumbres diferentes. Y cuando nos unimos todos en esa mezcolanza del mestizaje, pues surge México, lo mismo que estoy repitiendo lo de hace rato, que es grandioso, ¿no? Que es grandioso. Y las culturas de México, hasta Centroamérica, pues no son comparables con ninguna otras. La cultura azteca, mexica, es tan comparable en su grandiosidad como los egipcios, como todas esas grandes civilizaciones. Y pues qué orgullo, ¿no? Qué orgullo para nosotros. Digamos, esa cultura, antes que la conozcamos a través de los libros y de lo que se dice de qué sucedió en México. Pues, a pesar de la conquista, somos un pueblo grandioso. Es lo único que puedo decir. Maravilloso. Exactamente. Y fíjense que lo más hermoso también de esto es los conceptos que decíamos. Aquí cualquier persona que hacía méritos podía llegar a un alto nivel de la nobleza. No era como los europeos, que si no nacías con sangre azul, no podías aspirar a un principado, a un ducado, a un estatus de realeza. Aquí no, aquí si tú hacías méritos, podías llegar. Acá no. El concepto del esclavismo, por ejemplo. Al esclavismo los europeos lo utilizan como que eres de mi propiedad, eres mi animal y yo te puedo matar, yo te puedo hacer lo que quieras porque eres mi propiedad. En México no, en México decían, híjole, ya no me alcanza el gasto, pues me voy a ir a vender de esclavo. Y se iban a Tlatelolco, se ponían un yugo y pasaba un señor, ¿te vendes? Sí. ¿Y cuánto? No, pues quiero 5 costales de cacao durante un año. Cada mes me vas a dar 5. Órale, pues entonces lo contrataban de esclavo. Sí, entonces el esclavo iba y hacía todo lo que quería el amo, ¿sí? Pero en las noches, ¿qué creen? Se iba a su casa a dormir, porque se tenía la creencia de que si un esclavo moría en la casa del amo, ¿sí? Tenía que resarcir a la viuda todo lo que le iba a dar al esclavo en vida, entonces le tenía que resarcir. Y con otra, esto era bien curioso. Cuando iban en la Plaza Mayor, si el esclavo se echaba a correr, y llegaba a entrar al templo de Quetzalcóatl, que ahorita las ruinas están abajo del sagrario de la catedral. Si llegaba el esclavo a meterse al templo de Quetzalcóatl, el esclavo era libre. Ya no tenía que ir a trabajar con el amo, y lo que le había dado el amo, pues se quedaba con el esclavo. Y con otra, que se iba corriendo y el amo gritaba, ¡agarren lo que es mi esclavo! Todos se hacían, no, ni más, porque si lo agarraban, el que lo agarraba también se quedaba como esclavo con el esclavo. Y entonces, en lugar de tener un esclavo, ya tenía 2. Entonces, ¿quién lo agarraba? Pues nadie, tú escápate. Ese era el concepto de esclavitud que se tenía también en la Gran Tenochtitlán, muy diferente al concepto de esclavitud de los europeos. Son cosas interesantes. Creo que se quedaron muchas cosas en el tintero. Sí, amigo. Bastante interesante. Y yo quisiera aquí que tú fueras, porque pues a nosotros nos nace mucha curiosidad de muchas cosas, pero yo quisiera que tú fueras quien nos diera una idea de lo que vas a tratar en la próxima emisión de Mi amigo Martín me dijo. ¿Qué tema de esto, de mesoamericanismo, de Mesoamérica, de la historia, de qué tema nos vas a hablar la próxima sesión? Déjanos picadones, por favor. Vamos, si quieren, si gustan y si están interesados, vamos a hablar de una obra magnífica, literal. Se llama Los Huehuetlatolis. Huehue, viejo, tlactoli, palabra, la palabra de nuestros mayores, la palabra de nuestros padres, ¿no?
la forma de enseñar, de educar, era muy hermosa, muy, muy hermosa. Entonces, si gustan, la próxima hablamos de los huehuetlatolis y cómo se educaba a los jóvenes y a los niños en épocas prehispánicas. Desgraciadamente, lo poco que conocemos es ya del posclásico, es del centro del país con lo que dejaron de tradición los mexicas. Desconocemos muchas cosas porque tristemente se quemaron muchísimos amoxtlis, muchas bibliotecas fueron devastadas por los conquistadores creyendo que los manuscritos que había ahí, los amoxtlis o libros, eran cosas satánicas. Y se perdieron, se perdieron. Pero lo poquito que sabemos es muy hermoso, muy, muy hermoso. Pues va a estar muy interesante. El Museo del Templo Mayor es maravilloso, qué bárbaro. Hay unas, no, interesantísimo, es único. Sí, y para verlo bien, con una sala te puedes aventar 3, 4 horas, con una sala. Sí, porque es magnánimo el templo, el museo. Se los recomiendo. Hay unas esculturas de unos caracoles enormes, unas serpientes también hechas, ¿cómo es que cortaban esa piedra? Como si fuera mantequilla y darle forma. Increíbles, unas esculturas, no, perfectas. Es punto y aparte, la arquitectura mesoamericana, padrísima. Me gustaría también dejarles como, no sé, comentario, que si les gusta la tradición mesoamericana, que si les gusta la cultura de nuestros padres, lean a un gran hombre que se llamó Antonio Velasco Piña, recientemente fallecido, fue el año pasado que se falleció. Él tiene obras como Tlacaelel, como La mujer dormida debe dar a luz, como Regina, que es una obra padrísima. Léanlas y se van a empapar de todo lo que es lo hermoso de ser mesoamericano. Pues Martín, te me adelantaste, porque te quería preguntar qué libros nos recomendabas. Ya lo hiciste, amigo, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente placentero escucharte. No sé si mis compañeros quieren decir algo más antes de despedirnos. Nada más, acabo de escuchar, perdón, Alice, se me adelante, perdón. Voy a decir cosas inexactas, pero me llamó mucho la atención que estaba diciendo un locutor de un programa que a veces pongo la radio y así, que para que cada persona que estamos ahorita actualmente, nuestros ancestros, por ejemplo, y se va así en retrospectiva, de que, por ejemplo, tienes 2 padres, tienes 4 abuelos, tienes 8 bisabuelos, tienes 16 tatarabuelos, así, que va para atrás, y que para que yo esté ahorita actualmente vivo, aquí, hablando y todo eso, que vienen mis ancestros, hacen una cantidad hasta de 1000 y tantas personas de mis ancestros. O sea que todos ellos colaboraron para que estemos actualmente. O sea, se me pasa. Estoy diciendo cantidades que no me acuerdo qué dijeron, fue tan rápido, pero me sorprendió. Yo nunca había pensado en eso. Y qué interesante, ¿no? Que es un dato así como raro, que no piensa uno. Alice, perdón, tienes todo el micrófono para ti. Justo eso estaba pensando, porque, por ejemplo, en la carrera de sociología nos dan una materia que se llama enfoque estructural y te hacen ir hacia tus ancestros, desde ti como tu historicidad como sujeto, así lo primero, lo tuyo, y de ahí vas hacia atrás, hasta lo más atrás que puedas. Y eso lo llegué a mi bisabuelo, pero te vas dando cuenta de todo eso que eran ellos y cómo te conforman a ti como sujeto. Entonces eso es padrísimo. Yo me quedo justo con esto que decía Martín, retomar nuestra historia, la de nuestros ancestros, y la otra parte también, la de vernos como un pueblo aguerrido,
¿no? Que esa es una de las cosas también fundamentales. Ujú. Me encantó, en verdad, ha sido un placer escucharte. Gracias. Gracias. No, yo ¿Puedo estoy otro muy nervioso comentario? todavía. ¿Puedo otro comentario? Adelante, mi amigo. También estaba escuchando, por ejemplo, que la creación o la fundación de Roma, que todos sabemos que eran dos niños que los abandonaron, que fueron amamantados por la loba, que no me acuerdo cómo se llama la loba, Rómulo y Remo se llamaban los Rómulo niños, y Remo. y termina Europa uno se matando llamaba. al otro, ¿ande? Termina uno matando al hermano, Ajá. se funda Roma. En México no, en México salen los pueblos de Aztlán buscando a una, a un águila devorando una serpiente en un nopal, en un lago. Esa diferencia, esos mitos o leyendas, no sé, pues dista mucho de lo que dicen de la creación de Roma. Dos hermanos, un hermano mata al otro. Entonces, eso que del águila es tan, pues no sé si tan sublime, tan romántico, pero dista mucho, mucho de esa narración que es más bella que la loba y los dos niñitos, pienso yo, ¿no? Eso nos Exacto. hace una distinción muy importante de, 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 de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser los mexicanos. Pero no te creas, también aquí hay fratricidio, ¿eh? Después les contaré el mito del señor, del sobrino de Huitzilopochtli, de Ajá. Copil. Copil era hijo de Quetzal y de la diosa Xochiquetzal. Xochiquetzal era una bruja muy canija y muy desgraciada y cuando iban en la peregrinación, pues siempre andaba metiendo cizaña. Y un día le dicen a Huitzilopochtli, señor, ya no aguantamos a tu hermana, ¿qué hacemos? Dice, pues, ahora que se duerma, ahí la dejamos, ahí la dejamos. Y la dejaron por allá por Morelos, y ahí van, despacito, despacito. Y entonces cuando despierta la diosa, Xochiquetzali, dice, ¿y mi hermano? Y con los que se habían quedado, que también eran igual de payasos que ella, no, señora, tu hermano nos dejó aquí, nos abandonó. Entonces el hijo, Copil, dice, no, yo voy a asesinar a mi tío porque eso no se vale. Entonces va y trata de pelearse, pero pues, ¿qué tal? Huitzilopochtli, pues no, pues era un dios. Y entonces manda a sus sacerdotes a que sometan a Copil. Y esa batalla se da en el cerro del Peñón de los Baños, el que está por ahí, por el aeropuerto, donde orgullosamente yo nací. Entonces, cuando matan a Copil, los sacerdotes le abren el corazón y desde allí lo avientan y cae su corazón en unos tulares, una serie de tulares que había, y ahí es donde después se fundaría la Gran Tenochtitlán. Ahí es donde después aparecería el águila devorando a la serpiente, que algunos dicen que eran serpientes y pájaros, ¿sí? Pero también allí está interesante, Peñón de los Allá en Baños, mi porque pueblo, ay, perdón, ¿sí? allá ¿No? en mi pueblo hay un pajarito que le llamamos tutubilí, es rojo. Entonces, si tú vas caminando por los caminos o por el campo, él te va siguiendo, se va adelantando a ti y te chifla, tutubilí, que según dicen, yo no estoy seguro que sea, que quiere decir, sigue adelante, y dice la leyenda que ese pajarito acompañó desde Aztlán a los aztecas, que iba adelante el pajarito, los pajaritos se decían tutubilí, hasta que llegaron al lago de Texcoco. De Texcoco. Todavía existe ese pajarito allá, bellísimo, Qué y bonito. nos sigue. Sí, no hay Sí, fíjate, tantas va delante de cosas. nosotros y va chiflando tutubilí, y caminas y se adelanta, se para y chifla. Y a otros 5 o 6 metros se vuelve a parar y vuelve a chiflar. No, es increíble, es padrísimo eso. Me imagino que le gritaba, con tu Nos beliz. podríamos pasar toda la noche comentando eso.
Sí, creo que sí, es mejor ya, Franklin, creo que ya quítanos el micrófono, por favor. No, no, amigo, maravilloso, maravilloso escuchar estas historias, estas anécdotas y estas opiniones, y nos podríamos amanecer con estas pláticas. Desafortunadamente tenemos que cortar la transmisión, pero ya nos dijiste y nos diste una idea de qué se va a hablar en la próxima emisión. De mi amigo Martín me dijo aquí en la plataforma de Entre Todos, espacio en el cual me es un lujo de verdad participar con mis compañeros y amigos comentaristas, y les agradecemos su atención. Los invitamos a la próxima emisión, donde vamos a hablar de las palabras sabias de los ancianos y cómo era la visión de entonces acerca de la gente mayor. Va a ser un lujo tocar este tema, y no nos resta más que decir, pues lo que siempre decimos para despedirnos: dar las gracias a toda la gente que hace posible la transmisión y realización de estos programas, a Guillermo García Naranjo Ursáiz, nuestro director de producción, y a toda la gente involucrada en esta realización. Les damos las gracias y les decimos que los esperamos en la próxima emisión de Mi Amigo Martín Me Dijo, aquí en la plataforma de Entre Todos, donde luchamos todos los días por generar pensamiento luminoso. Mil gracias y pásenla lindo. Dios. Bye. Gracias a todos. Adiós. Descansen.